Hermanos, buenas noches, bendiciones y pues nuevamente vamos a tener nuestro estudio de Nehemías ya del último capítulo y pues es de gran bendición para todos que podamos estar estudiando cada 8 días o del diario de martes a sábado la palabra del Señor y pues realmente es de gran bendición. Entonces pues vamos, si recordarán, vamos a continuar con este último capítulo y ahorita vamos a ver del capítulo 8 al 18 para poder comprender un poquito. El título recordarán que se llama Ama a Dios a largo plazo. Y empezamos a ver cómo Eliasib, este sacerdote, permitió que se fuera profanado el templo, ¿no? ¿Por qué? Porque admitió aquí a Tobías para que él ocupara un lugar en el espacio ahí dentro del templo. Y esto no le agradó a Dios. Y recordemos que Nehemías, al llegar nuevamente, ve que pues nuevamente había caído el pueblo en cosas que no le agradaban a Dios. Vemos que hizo Nehemías agarrar todas las cosas de Tobías y empezar a limpiar lo que era ese cuarto que estaba ocupando, que era el de las ofrendas, si recordamos en el capítulo pasado o en el tema pasado. Y ahorita aquí continúa Nehemías haciendo esa limpieza y pues en sí el tema va a tratar de orden y limpieza para tu vida o en tu vida, como quieras tomar. Y es que sabemos que la limpieza es necesaria en todas las áreas. Podemos ver en la casa, que la casa, ¿a quién le gusta tener sucia su casa? Creo que a nadie, ¿verdad? Y más cuando sabe uno que puede uno recibir visitas, hace uno, podemos ponernos a limpiar un poquito más a fondo. Y mucho más cuando la visita es alguien importante, ¿no? Podemos decir que la suegra, cuando se trata de la mujer, cuando va la suegra y que quiere dar digamos, un aspecto de su casa que esté muy limpia, quiere que la suegra note que ella se esmera en la limpieza de la casa. Entonces así va, ¿no? Y podemos verlo también en el trabajo. Igualmente, en el trabajo se empieza a realizar limpieza en cualquier área. La puede uno hacer propio o hay un departamento para hacerlo, pero yo lo viví cuántos años trabajando en una empresa y era hasta cierto punto de risa, ¿no? Porque pues diario se hacía limpieza, digamos, en el taller donde yo laboraba, hacíamos del diario limpieza, pero decía uno a veces la hacíamos superficial, ¿no? Cuando se nos avisaba nuestro jefe que iba a haber una visita de alguien importante, pues se esmeraba uno un poquito en esa limpieza. Y más cuando iba el dueño de la empresa, no hombre, ahí no escatimaba unos recursos en eso para poder dejar la empresa, dice uno del uno, ¿no? Que viera que tenía una empresa, dice uno de primer mundo. Y así, todo esto de la limpieza literalmente va de acuerdo a nuestra vida. También nosotros, si sabemos, nosotros nos encontrábamos muy sucios en el pecado, sabemos que estábamos dominados por el pecado, pero que vino nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas y empezó una limpieza. Realmente dice uno que le permitiéramos que entrara a toda nuestra vida, y eso es lo que debemos estar observando, que la limpieza se haga con esmero, pero que nosotros permitamos hacer esa limpieza a nuestro Señor, que nosotros podamos sacar todo lo sucio que podamos todavía guardar en algún rinconcito de nuestra vida y poder decirle: Señor, ya puede usted entrar, se encuentra realmente limpia,
mi casa, ¿no? Mi cuarto, mi alma, mi ser. Y de eso vamos a verlo, ¿no? De tratar de asimilar lo que el Señor quiere para que nosotros seamos realmente esas personas, y nos dejó escrito su palabra para que lo tomemos como ejemplo y no caigamos en cosas que no. Entonces, les digo, pues vamos a poner estos momentos en oración, cerramos nuestros ojos. Señor, gracias, Padre, por tantas bendiciones. Sabemos, Señor, que tú nos pones, Señor, siempre tu palabra para bendecirnos, Señor. Sabemos que nosotros todavía podemos tener mucha suciedad, Señor, que debemos de quitar en nuestras vidas, y que, Señor, únicamente lo podemos hacer realmente con tu poder, Señor, con tu palabra, que nosotros podamos entender, y que a nosotros, Señor, nos dediquemos a hacer realmente toda esa limpia que se requiere de nuestro ser. Gracias te doy, Señor, por estos bellos momentos, Señor, y los pongo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues vayamos a ya de lleno del 13:8. Y le digo, el tema es orden y limpieza en tu vida. Y dice así el 8 y el 9. Y doliéndome en gran manera, y eché a todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Y aquí podemos ver, ¿no? Como Nehemías dice uno, pues, la primera reforma a resolver tenía nuevamente a esta segunda visita, llegar al pueblo, era poner fin a esa profanación que hizo Eliasib, ¿no? Con Tobías, que había, y realmente podemos decir que era una gran profanación a la casa de Dios por medio de Tobías. Parece, o pudiera parecer, que todo lo que había hecho Nehemías pues había sido en vano, ¿no? Yo creo que ha de haber sido de una gran desilusión para él, que estuvo 12 años gobernando la tierra, tuvo que retornar por el permiso que nada más le había dado el rey, y retornar y ver que nuevamente este pueblo había caído. Pero ante esa gran desilusión, tristeza por todo lo que ya había acontecido nuevamente desde su partida ahora a su regreso, pues él no se quedó, digamos, sin acción, ¿no? Él se quedó o, o triste, o hundido, o lamentándose, ¿no? Sino simplemente él agarró y hizo todo esto a un lado y tomó acciones inmediatas y en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice uno, pone uno media vida ahí en las acciones y parece que va uno caminando bien, la congregación o el pueblo de Dios, y de momento, en lugar de dar un paso hacia adelante, se da hacia atrás, ¿no? Y para muchos realmente pues es de gran desilusión, y ante esa gran desilusión a veces se quedan estáticos, ya no quieren moverse. Ellos en su interior piensan que ya realmente no vale la pena el estarse esforzando cuando se puede tener un pueblo así de necio, ¿no? Que está constantemente, ¿no? Pero no, Nehemías tomó la acción de inmediato. Y dice uno, pues es de gran ejemplo poder ver que ante a veces las adversidades, que no salen las cosas como uno quiere, dice uno, hay que echarle ese segundo esfuerzo para poder terminar de hacer. Y pues en forma de pregunta, ¿qué necesitas, hermano, tú arrojar fuera de tu vida? ¿Que necesitas sacarlo? ¿Que necesitas limpiar esa suciedad que hay todavía, no? Recordemos que toda esta suciedad la está ocupando el enemigo, Satanás, y que Dios quiere entrar a tu vida. Entonces tienes que hacer esa limpieza más profunda para que le permitas a Dios entrar a tu vida. Dice uno, pues realmente debes de dejar un cuarto limpio para que entre nuestro Señor Jesucristo. Él no puede entrar a un cuarto sucio. Él no puede.
no convive con la sociedad. Él es luz y Satanás tiniebla, y sabemos que no, cómo va a haber convivencia entre los dos. Entonces, debemos de alejarlo de nuestras vidas. Amén. Los invito a que ahora vayamos del 10 y 11, que dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y aquí no. Obviamente que al no haber quien realmente los dirigiera, ¿qué hacen? Empiezan a abandonar esa promesa que ellos hicieron de cuidar del templo, de cuidar de los trabajadores, de cuidar todo lo que el Señor les había pedido. ¿Y qué hacen? Descuidan el templo, ya no, ellos estaban ya ofrendando, se estaban olvidando de lo que habían prometido ellos, que cuidarían de todo eso, pero qué fácil es olvidarse de las promesas, ¿no? Entonces, pues aquí Dios no se lo había hecho en ese instante nada más, que cuidaran de la gente que se encargaba del templo. Eso se lo había dicho mucho tiempo atrás, y ahí en Deuteronomio se los había dicho en el 12:19. Pueden ir allá a buscarlo cuando les diga yo. A veces son tareas que podemos tener y leer la palabra, que les había pedido que no desampararan a los levitas. Entonces ellos ya lo habían prometido y no lo hicieron. Y ante ese incumplimiento, ¿qué estaban dando a entender? Era una forma de abandonar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no se estaban cumpliendo las cosas como ellos habían prometido. Porque lo vimos también aquí en Nehemías, en el 9 y en el 10, que ellos habían comprometido a estar cuidando la casa de Dios. Y entonces, ¿qué hacían? Estos levitas y cantores, a la falta de apoyo, pues ellos tenían que vivir, y se fueron, dice uno, a sus heredades, se fueron a trabajar sus tierras, se fueron a ver dónde podían ganarse, dice uno, el sustento diario, ¿no? Entonces dejaron el servicio de Dios para dedicarse a trabajar. No, realmente no debemos de descuidar la casa de Dios, porque dice uno, debemos de estar siempre atentos a lo que prometes. Debemos de estar realmente, dar lo suficiente para que se cumplan todas las necesidades que se requieren. Y no, aquí hablan de los cantores, de los levitas que servían. Creo que en iglesias, cuando es muy grande, no se tiene ningún problema en sustentar todas las necesidades de todos los que trabajan para la casa de Dios. Hay otras que no. Entonces dice uno, sustentar principalmente al pastor, al líder de la iglesia. Y eso lo podemos ver en muchas iglesias pequeñas, donde dice uno, el ofrendar no alcanza, el diezmar no alcanza para todas las necesidades. Entonces, pues hay que, dice uno, que buscarle. Pero no el buscarle es decir, bueno, yo tengo que trabajar y tengo que abandonar los trabajos que tengo asignados para Dios. Creo que para evitar esto, pues hay que ofrendar como debe de ser. Hay que diezmar. Pero si no alcanza, los que están uno comprometidos a los trabajos de Dios, debemos de repartirnos, dice uno, como a veces, partirnos en 3, 4 cosas para poder ir atendiendo todas las necesidades que vaya teniendo uno. Y una de nuestras prioridades es el servicio que debemos de prestar a la casa de Dios. Si no, estamos abandonando realmente nuestra primera necesidad, que es nuestro Dios. Amén. Entonces yo los invito a que, como dicen literalmente, se partan
en cuántos pedazos no lo sé, pero que debemos de ser organizados y poder disponer de un tiempo para Dios y no únicamente, digamos, el domingo, porque el domingo es para ir a aprender a alabar a nuestro Señor, sino también nosotros debemos de estar para el servicio a todas las necesidades que tiene la iglesia. Entonces, pues yo los invito que les digo, hay que partirse en no sé cuántos, porque cada uno tiene actividades diferentes y tenemos que ver cómo vamos a tratar de dar los tiempos necesarios a cada esa actividad, ¿no? Amén. Y vayamos del 12 y 13 que dice así: y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanaías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y como vemos, a la falta de alguien de una guía adecuada, que hicieron dejar de diezmar, entonces también se dejó de dar todo esto del diezmar y ofrendar. Obviamente que ya no tenía, pero al regreso de Nehemías, ¿qué hace? Les llama la atención a todo el pueblo y lo bueno que le hicieron caso, ¿no? Dice uno, volvió a restaurar todo lo que se había perdido. Volvió a reorganizar, digamos, la administración de los diezmos, todo nuevamente, para que, dice uno, para que nuevamente se continuara con todo lo que había dispuesto Dios. Pero también hay que tener cuidado, el que es líder de cada congregación, hermanos, el que es el pastor, ¿a quién va a poner? Aquí menciona a muchos hombres que dicen que eran fieles. Y entonces ellos tenían la forma de repartirlos adecuadamente. Y aquí pues dice uno, eran dignas de confianza, porque eran posiciones de mucho cuidado, de mucha atención. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ¿no? El que pueda tener, aquí dice uno, las ofrendas, los diezmos, el aceite, el vino, dice uno, muchas cosas de estas eran importantes, pero también son muy tentadoras para la gente que no es fiel. ¿Por qué? Porque puede ver que llega a haber muchas ofrendas y si no es fiel, puede empezar a desviar algo de esas ofrendas para algo personal. Y eso hay que tener cuidado. Por eso aquí el Señor dice que eligió a personas fieles. No podemos poner a cualquier persona para un puesto importante. Para evitarse que a futuro problemas en la iglesia, ¿no? Cuando se dé uno cuenta que está uno fallando en lo asignado y se den cuenta que es un robo, y no un robo cualquiera, ¿no? Sabemos que es un robo hacia Dios, que es lo peor. Y pueden pensar, no, pues Dios no necesita dinero porque es el dueño de todo. Sí, no lo necesita, pero es una mala acción como hermano que puedas tener. Entonces, es bueno que ciertos puestos o asignaciones o trabajos dentro del templo sean para personas fieles y adecuadas. Y eso todo depende de Dios y del pastor que ha puesto para guía de esa congregación. Amén. Y continuando en el 14 que dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raigas mis misericordias que hice en la casa de Dios y en sus observancias. Y aquí sabía que la misión de Nehemías pues no era una labor fácil nuevamente, ¿no? Porque toda, dice, cuesta trabajo. Y aquí lo primero que hace Nehemías y que hemos venido calcando mucho es poner las cosas siempre en las manos de Dios. No estaba pidiendo para él, ¿no? Para que todo saliera bien y él fuera su nombre ensalzado.
No, él estaba pidiendo que su trabajo para Dios floreciera. ¿Por qué? Porque el que quiere uno que esté siempre arriba y en nuestras vidas, que sea Dios. Él debe ser nuestro primer objetivo y que florezca siempre todo lo que hagamos para Dios. Que Él sea el único objeto de adoración. Entonces, dice uno, para realizar todas estas tareas realmente debemos de ponérselas primeramente a Dios. No importa la tarea que sea. Para unos puede ser fácil, para otros más complicado, pero siempre debemos de ponérselas en sus manos para su honra y su gloria. Amén. Y de ahí nos vamos al 15 al 18 que dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonestasen acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadid ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Y les digo, aquí Nehemías nuevamente llega y empieza a poner orden, ¿no? Pero no nada más fue la profanación del templo, sino que habían dejado de diezmar. Y todavía, ahorita, él fue testigo ocular, ¿no? Porque ya se encontraba ahí de que la gente estaba trabajando el día sábado. Ellos sabían que estaba prohibido trabajar. Ellos habían cambiado esas prioridades que eran para Dios, los hicieron a un lado y ahora sus prioridades eran para ellos. ¿Por qué? Porque empezaron a vender en el día de reposo, a trabajar en el día de reposo, a hacer cosas que no debieron de haber hecho ellos en el día de reposo. Ellos sabían que deberían de guardarlo y lo habían prometido, como les dije, ya lo habían hecho en el 9 y en el 10, 9:14, 10:31. Y ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban profanando ese día de descanso, ese sábado. Dios dio ese día de reposo para su pueblo y se les mandó que lo guardaran para santificarlo. En Éxodo 28 lo pueden leer. Entonces, ese día, digamos, nos conocemos como el sábado, ¿no? Sábado, fue dado a los judíos como un pacto perpetuo para este pueblo. Y eso también lo podemos ver en el Éxodo 31:13. Y nuevamente se lo comunicó a Moisés para que fuera dado a su pueblo a la salida de Egipto. Y eso también lo podemos ver en Deuteronomio 5:15, cómo ese día debería de ser dedicado para Dios. Ellos sabían que no debían de hacer ni negocios, ni planes, ni trabajo, ni dedicar para otra actividad, sino únicamente para Dios. Ahora sabemos que el día de reposo no se le da a la iglesia, no es nuevo. O dice uno el sábado específico, porque este era un día que se le había dado al pueblo de Israel para que fuera perpetuo. Pero sabemos que se le debe dedicar al menos un día únicamente a Dios. Dice, dedicarlo ese día no únicamente, sino un día específico por completo para Dios. El dedicárselo únicamente a Dios
es bueno para tu vida. Sabemos que el hombre ahora, pues en la actualidad no se da el sábado como descanso porque no somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. Ellos tienen un pacto con el Señor de que es perpetuo y el hombre ha actuado de forma y toma las cosas, digamos, a su conveniencia, ¿no? Podemos decir así, porque ahora el hombre trabaja 5 días, 5 o 6 días, bueno, por lo regular la semana, la mayoría trabaja 6 días y el domingo es de descanso. Ahí se está dando un día de descanso. Trabajaron una semana de 6 días y el séptimo era de descanso, es de descanso por ley del hombre que según agarró, que es el día domingo. No nos vamos al sábado, porque si quisiéramos nosotros adorar al Señor, que es el séptimo día, el sábado, creo que las iglesias se encontrarían vacías. ¿Por qué? Porque todos prefieren el ir a trabajar, no terminar, no faltar a las actividades de trabajo porque les da el sustento. Entonces, el día domingo, la sociedad ha dado como descanso ese. La iglesia, en la actualidad, toma ese día para el descanso. Y ese día de descanso o de reposo es el que nosotros debemos de darle al Señor completamente. No debemos de hacer planes, porque lo primero que hacemos es a veces hacer planes para el día domingo. Como es el día de descanso, hay infinidad de actividades y entre esas actividades no ponemos a Dios como primer actividad. Podemos hacer todas las demás y nos olvidamos de Dios. Entonces, es importante que se aparte un día para Dios. Que no hagas planes de salir a, ya sea hacer deporte, a divertirte, al cine. Yo no sé en qué congregación puedas estar, en qué horario tengas. Pero sí es importante que tú no hagas planes hasta no haber cumplido primeramente con Dios. Aparte ese día para Dios. Dice uno, ¿qué te cuesta? Si tú amas realmente a Dios, al contrario, es de una gran bendición que tú puedas asistir a la iglesia a dar gracias y alabar al Señor que te ha dado. Dice uno, durante la semana te dio, pues dice uno, si llegué al domingo, pues me dio vida, me dio trabajo, me dio cobijo, me dio todo lo que yo necesitaba. Y es hora de irle a dar gracias y de bendecir tu santo nombre. Entonces debemos, dice uno, de actualizarnos, de quitarte eso en la mente de que ese día es primeramente tus actividades y dejar afuera a Dios. Entonces, pues, te recalco nuevamente, aparta un día o aparta ese tiempo para Dios primeramente. Amén. Y como conclusión nada más es lo que vimos. Haz una limpieza profunda en tu persona, en tu vida. Manténla limpia. Saca todo lo que te pueda estar estorbando, esa basura, esa suciedad que puede estar impidiendo que nuestro Dios ocupe el primer lugar en tu corazón, en tu vida. Que pueda entrar y decir, este cuerpo se encuentra en acción de estar limpiando. Que no haya ningún impedimento para poder retirar todo lo sucio. Y dedícale en tu día de descanso o de reposo primeramente a Dios, que es la conclusión. Amén. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar estos momentos que tuvimos con nuestro Dios. Señor, gracias Padre, porque sabemos que podemos tener todavía, Señor, suciedad en nosotros.
Queremos ser completamente limpios, Señor. Sabemos que tú eres el único que puede hacerlo, pero nosotros depende que nosotros podamos abrir las puertas, Señor, y podamos nosotros retirar toda esa suciedad que queda en nosotros, Señor. Sabemos que sin tu ayuda, Señor, no lo vamos a poder hacer. Por eso te pido y te ruego, Señor, que tú nos fortalezcas día a día, Padre, y que podamos tener esa fortaleza para retirar todo lo sucio que hay en nuestras vidas. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y gracias por estos momentos, Señor, y lo pongo todo en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, nos vemos el día de mañana allá en el templo. Amén.